Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y estamos estudiando todavía 1 de Timoteo y vamos hoy al capítulo 3, un capítulo muy, muy importante, como todos. Hemos estado en los capítulos anteriores también transmitiendo por Facebook Live. Usted puede ir a mi página en Facebook, Karina Guidi, o a la otra página, Karina Guidi Missions, Missions, M-I-S-S-I-O-N-S. Y ahí puede ver también los programas que se hicieron por la radio, pero también en vivo en Facebook. No soy muy amante a hacer videos en vivo, ya ustedes saben, y hoy lo vamos a hacer en radio solamente. Bueno, de vez en cuando hagamos algún videíto en vivo, es algo muy popular, sé que a todo el mundo le gusta, pero hoy lo voy a hacer en la radio. Y espero que estén conectados, espero que estén escuchando, que tengan su aplicación encendida. Pídale a alguien si no sabe, comparta con alguien, por favor, avísele a alguien. Vamos a estudiar el capítulo 3 de 1 de Timoteo. Todos aquellos que tienen llamado pastoral, oigan, todos aquellos que tienen un deseo a pastorear, en algún momento en su vida, se están preparando en la palabra en este momento, están con una inquietud, están con un llamado al obispado, al pastorado, y dicen, Señor, ¿será esto de ti? Señor, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, vamos a estar hablando de eso, amén. Vamos a estar hablando aquí y mencionando todas las cualificaciones que la palabra del Señor nos presenta en 1 Timoteo exclusivamente 3, para aquellos que tienen este anhelo en sus vidas, que tienen este llamado, o quizás sea un gran deseo, sea un fuerte deseo a ser líder, vamos a decir, a pastorear. No importa si sea una gran iglesia o lo que sea, pero sí tienen un deseo muy profundo en su corazón de pastorear. Sienten, ese es mi llamado. Sienten, eso es lo que el Señor tiene para mí. Para eso el Señor a mí me separó. Bien. Entonces, hay ciertos requisitos que la Biblia nos presenta. Amén. Y por eso vamos aquí a verlos. Porque, ¿qué sucede? Pablo le escribe a Timoteo y al principio le dice, tienes que establecer ancianos en los diferentes lugares. Esta era una de las cosas que le habían sido encomendadas a Timoteo, que él estableciera obispos, que estableciera ancianos, o sea, pastores en las iglesias locales para poder atender la obra del ministerio. Y este era un encargo que él tenía. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo le da a Pablo y Pablo le pasa a Timoteo, mira, tú vas a tener que estar separando personas. Por supuesto, el Señor, la guía del Espíritu Santo era lo que necesitaba Timoteo para poder ver esto, ¿no? No escoger una persona porque fuera su mejor amigo o porque estuviera a la mano, sino algo que fuera guiado por el Señor en cuanto a las personas que estarían tomando el trabajo enfrente de una congregación. Pero habían ciertas cosas que aquí Pablo le dice, mira, considera todas estas cosas cuando tú estás
¿verdad? Ya encargándote de que vayan siendo puestas personas al frente de las diferentes congregaciones. Entonces aquí tenemos algunas recomendaciones. Y en el capítulo 3 comienza diciendo, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Amén. Bueno, esto está hablando de los pastores en las iglesias locales. No está hablando de superintendentes, no está hablando de pastores distritales, no está hablando de directores de regiones, porque esos puestos son humanos, son creados aquí en la tierra por los hombres. Ese no es un llamamiento espiritual. Son puestos quizás administrativos, pero no están dentro de los llamados, que son 5. Dice al principio, palabra fiel. Amén. Esto es hermoso, sabiendo que esta palabra que está siendo dada es una palabra fiel, y es fiel porque el Espíritu Santo es fiel, porque Jesús es fiel, porque el Padre es fiel. Y aquí dice, si alguno anhela obispado, o sea, el oficio de obispo. El obispo es lo mismo que un pastor, son exactamente la misma cosa. Por eso es que hay un error para mí, un error grande, cuando se jerarquizan los, vamos a decir, los llamados, se jerarquizan, hermanos. Y entonces se le pone, es pastor, pero luego le viene de visita el obispo. O dicen, mi obispo tal y tal y tal. No, hermano, no, esa no fue la intención, que usted tenga un obispo. Es un pastor, su obispo es el pastor local de una iglesia particular. Entonces, ¿de dónde salían los pastores? ¿De dónde surgían aquellos que anhelarían el obispado, que luego se convertirían en los pastores de una iglesia local? De la misma iglesia. Surgían de la misma iglesia local, ¿verdad? Eso es lo que debería ser. Muchas veces se pone un aviso en el periódico, por decir así, y iglesia tal y tal y tal en tal ciudad necesita pastor, y empiezan a enviar el currículum, y son seleccionados como un trabajo cualquiera. Y yo no sé, hermano, yo tengo mis reservas en cuanto a eso. Sinceramente, tengo mis reservas. Entonces, aquí él tenía una tarea súper importante, Timoteo enfrente de él, y él necesitaba tener toda la guía y toda la ayuda necesaria. Pablo le ayuda grandemente y le da estas instrucciones, porque no se puede cometer un error. Y así todos se cometen errores porque somos humanos. Entonces, no existe el llamado en el que está el pastor y después encima hay un obispo. No. Obispo y pastor es la misma cosa. Dice, y luego dice, buena obra desea, es decir, anhela el obispado, desea el obispado, o sea, quiere ser pastor, desea ser pastor. Y luego dice, buena obra desea. O sea que no tiene nada de malo, todo lo contrario, tiene todo de bueno que alguien quiera ser pastor. Inclusive es una gran alegría oír, por ejemplo, de nuestros hijos, de los jóvenes, diciendo yo quiero ser pastor. ¡Ay, qué alegría da! A mí personalmente me da muchísima más alegría que diga quiero ser pastor que quiera hacer otra cosa. Está bien con cualquier otra profesión que quiera ejercer. Los niños, los jóvenes. Pero cuando dice yo quiero ser pastor, a cualquier creyente, a cualquier iglesia, a cualquier padre, madre, cristianos, es como algo, es especial. Es totalmente especial. Es un anhelo que uno dice, una obra linda, un buen deseo. Y uno lo anima, ¿verdad?, a ese joven para que pueda entonces en algún momento hacer esto, claro, conforme el Señor le llamó. Entonces dice, conviene pues que el obispo, es decir, el pastor, se supone que deseaba ser pastor, ahora ya es pastor. ¿Y es pastor cómo? Bueno, es pastor porque tiene el llamado,
el llamado ha sido persistente, se ha preparado en la palabra del Señor, ¿no? Que dijo, me gustaría ser pastor, y al otro día alquiló un local y ya se puso ahí, le puso un cartel, iglesia tal, sino que hubo una preparación, y además también esa preparación hubo un reconocimiento de la iglesia. Por eso, se ordenan pastores, se nombran pastores. Pablo ordenaba pastores. Lo hizo con Timoteo, dice, imponiendo sus manos. Un reconocimiento del llamado sobre la vida de esa persona. Dice que el obispo sea irreprensible. Cuando dice irreprensible o irreprochable, no está diciendo que sea perfecto sin pecado. Es decir, un ser glorificado, un ser iluminado que está por encima de todo el resto de la congregación, un ser allí que se encuentra en un trono intocable, inalcanzable, alguien que está allí en medio de un arco iris y de luces y que nadie lo puede tocar y no puede tocar a nadie porque está elevado en una posición alta, allí sentado. No está diciendo eso. El pastor, el obispo, es un ser humano igual que cualquiera. Así como lo fue Pablo, así como lo fue Pedro, así como lo era Timoteo, así como cualquiera, hermanos. Una persona, como usted, como yo, como todos. ¿Sí? Entonces, pero, la vida de esa persona tiene que ser una vida que sea irreprochable. ¿Para qué? Para que no hayan motivos, no dar motivos de acusación. ¿Acusaciones hay hacia un pastor? Claro, por supuesto. Por supuesto. Por empezar que ya tenemos a Satanás, que es el acusador de los hermanos. Y mucho más de los pastores, de los siervos. Entonces Satanás ya está acusando. Y Satanás también, ¿sabe lo que hace? Él instiga a personas de las mismas congregaciones en contra de su líder, en contra de la persona llamada por el Señor. Esto le sucedía a Moisés. Lo prediqué el otro día. Esto era común en la vida de Moisés, que el enemigo obraba en contra de Moisés usando a las mismas personas de la congregación y hasta su propia familia se le levantaba en contra. Recuerda que lo vimos este domingo pasado en la iglesia. El título del mensaje, Cara a Cara, en YouTube. Búsquelo. Amén. Por lo tanto, acusaciones siempre van a haber. Siempre habrán personas que acusan a uno. Ahora, el problema es que las personas ya tienen eso en su naturaleza, aún los creyentes. Están observando al pastor y están observando al pastor con no digo todos, por favor, todos no, pero sí están observando al pastor muchas veces ya con una motivación en el corazón para encontrar algo. Escuche, por favor. Si tenga convicción, deje que la convicción del Espíritu Santo obre allí ahora, en los oyentes en esta mañana, o a la tarde, o a la noche cuando se oiga esto. Están observando al pastor, pastora, quien sea, ya con una predisposición a encontrar algún error. Es decir, se está buscando un error para acusar. El Señor Jesús fue acusado, hermanos, fue acusado de impostor, fue acusado de borracho, fue acusado de injuriador, fue acusado de blasfemo, fue acusado de hacer sus milagros por Belcebú, fue acusado de todo. Bueno, entonces, buscan acusar. Ahora, lo importante es, dentro de todas las medidas posibles, tratar de no dar motivos para esas acusaciones.
Y así todo es difícil. ¿Eh? Dice entonces, primero, irreprensible, luego dice, marido de una mujer. ¿Qué significa marido de una mujer? Bueno, es obvio que se supone que si es un pastor de una iglesia no va a ser polígamo. ¿De qué habla aquí? Está hablando de la poligamia. De eso está hablando. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en aquella época, eso era un problema. La poligamia era un problema en aquellos tiempos. Un hombre teniendo varias mujeres. Eso era algo que se veía, que era preponderante, que era algo bastante común que existiera, que se viera. Entonces dicen, no, si va a ser pastor, por supuesto, tiene que ser nacido de nuevo, claro. No está en la lista, pero es obvio. Nacido de nuevo, claro, lleno del Espíritu Santo. Que tenga un entendimiento de la doctrina, obvio. Marido de una sola mujer. ¿Qué significa? ¿Que el pastor tiene que estar sí o sí casado? No está queriendo decir eso. Ay, porque hay un pastor que es soltero, no puede ser pastor. No está diciendo eso. No, ese no es el punto. Yo conozco pastores, amigos que son solteros, algunos. Otros que fueron pastorearon como solteros mucho tiempo y luego después sí se casaron, ¿verdad? Ese no es el punto. El ser soltero no significa que no puede desear el pastorado. Hay algunos que dicen, no, tú no puedes ser pastor hasta que no te cases. Y anda ahí el muchacho buscando esposa como sea para poder ejercer el pastorado. No. No, si el Señor te llamó, el Señor te preparó, el Señor te brindó ya la oportunidad, los medios para pastorear, pastorea tranquilo y espera en el Señor por esa esposa. Así sucedió con Charles Spurgeon, ¿sabía usted? Él empezó a pastorear en la iglesia metropolitana en Inglaterra por Londres. A los 17 años de edad fue convocado. Él empezó a pastorear muy joven. No había necesidad de que se casara a los 18, 19, 20 años. No había necesidad. Él esperó en el Señor y él comenzó a pastorear. Y dentro de la misma congregación conoció a una muchacha, dentro de la misma iglesia, una de los miembros de la iglesia, que era un par de años mayor que él. Y fue allí entonces que se conocieron y se casaron ellos ahí, ¿vio? Pero ya había empezado su obra en el ministerio como pastor. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer. O sea, que esté casado con una, que tenga solamente a una, y no que sea polígamo, lo cual era común en aquella época. Y también hay otras situaciones, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿y qué pasa si? Yo sé que algunos van a posiblemente preguntar y sería lo siguiente, ¿qué sucede si es divorciado? ¿Qué sucede si es viudo? Bueno, si es viudo, es viudo. Si es viudo y empezó a pastorear, pudo haber sido alguien que se casó joven, quedó viudo, empezó a ejercer el ministerio, el obispado. Perfectamente puede ejercer el obispado, aunque no se haya casado de vuelta. Quizás no se case nunca de vuelta, no lo sé. ¿Entiende? Hay mujeres que han ejercido el pastorado, como conozco a una que ya se fue con el Señor, y dedicó su vida entera al ministerio porque ella tenía ese don de celibato y así se quedó feliz sirviendo al Señor toda su vida. Bueno, muy bien. Lo mismo con un hombre. Aquí solamente está poniendo este punto específico para que no haya un desvío. No puede ser un hombre. Sí, será muy común, sí será tal vez en la sociedad en aquel tiempo y en esa época muy aceptado, muy familiar, se hacía que un hombre tuviera varias, pero no si va a ser obispo. Y no en la iglesia. En realidad es un no para cualquiera. Pero
mucho menos para los que están en la obra del Señor. Esa era una precaución contra la poligamia, que era un problema muy, muy serio en la iglesia aún de esa época. En la iglesia también habían casos, porque eso era algo ya, digamos, cultural histórico. Que tuvieran varias. Y dice, pero si Abraham tuvo, pero si David tuvo, pero si el otro tuvo y el Señor lo usó igual. ¿Vio? Porque enseguida se agarran de las escrituras, ¿no? Si ahí también tuvieron, Salomón también tuvo, entonces, si Salomón tuvo 1000, ¿yo por qué no puedo tener 2? No. En realidad la ley siempre fue un hombre y una mujer. Dice, el hombre se unirá a su mujer. No dice, el hombre se unirá a sus mujeres, varias. No dice así. Y ese siempre fue el modelo de Dios, siempre fue el deseo del Señor. Un hombre, una sola mujer, se casan, ya está. Luego sigue diciendo, hermanos, marido de una sola mujer, y luego dice solícito. Mire lo que es esta palabra solícito, es decir, un hombre que sea diligente, un hombre que sea dispuesto, una persona que esté siempre, aquí estoy, una persona que esté siempre ahí, aquí me tienen, en lo que necesiten, una persona que tenga esa disponibilidad, esa voluntad, ese deseo, esa solicitud, esa diligencia, amén, estar siempre presto, pronto, listo para lo que tiene que ver con el servicio del Señor y la obra del Señor. Esto no es fácil conseguir, le digo la verdad, muy difícil. Inclusive también a veces para la misma congregación es difícil encontrar un pastor que sea solícito, que esté ahí. No, si es que entre que lo llama y entre que pasa por la secretaria y que pasa por aquí y que deja un mensaje y que le recibe y le responde, no está solícito. Pronto, dispuesto, cerca, accesible. Amén. Y esta es una cualidad necesaria en los pastores de hoy en día, esos pastores inalcanzables, que tú le dejas un mensaje y no te responden nunca. A ver, yo entiendo las ocupaciones y que sean delegadas las tareas, eso está bien, entiendo eso. Que responda tal vez algún otro hermano, algún diácono, algún colaborador, que se le deleguen, eso lo entiendo. Pero un pastor inalcanzable no sería lo que dice aquí solícito. ¿No le parece a usted? Bueno, yo entiendo, muchas veces uno a veces envía mensajes y puede alguna vez uno no contestar o tardarse en contestar. Yo me la paso con el teléfono, todo el tiempo estoy con el teléfono, contesta. Si yo estoy una sola hora con mi teléfono guardado sin mirarlo, yo ya sé que cuando vuelvo, ahí empiezo a revisar todo y empiezo a contestar. Sea llamado, sea correo electrónico, sea WhatsApp, sea lo que sea, ahí voy y contesto. Trato de mantenerme al día, ¿no? Y así, a la hora, básicamente. Ser solícita. Amén. Esta es una cualidad importante en el pastor. Tú llamas al pastor y el pastor nunca contesta. Lo llamas por medio de WhatsApp, le mandas un mensaje por el Messenger, le mandas un correo electrónico, nada. Le mandas un texto normal, nada. Le mandas señales de humo, paloma mensajera, nada. Llamas a la esposa, llamas a la hija, a ver qué le di. Y entonces, la verdad que... que el pastor está muy ocupado. Bueno, sí, justamente de eso que tiene que estar ocupado. Para eso es pastor. ¿El pastor qué hace? Está entre ¿qué está el pastor? Entre las ovejas, hermano. El pastor está para cuidar las ovejas,
para estar allí al pendiente. Esto quiere decir ahí solícito. Amén. Luego dice templado. Una persona con temple. Significa con dominio propio. ¿Eh? Eso mismo. Dominio propio. Templanza. Ya es un espíritu calmado. No es un espíritu que se irrita fácilmente, explosivo, y que entonces un hermanito le dice, pastor, mire, yo tenía pensado, no, usted siempre con ideas. No, ya explotó el pastor. Por todo explotó. No, tiene que tener un espíritu templado, calmo, pacífico. Puede ser energético, puede ser activo, puede tener ese ímpetu, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo ese así acelerada, pero temple. Alguien viene con algo y tú, templado. Habla lo justo y necesario. Cuando tiene que hablar, habla. Cuando debe callar, calla. Cuando tiene que decir algo, lo dice. Atento y sensible al espíritu, templado. Amén. Hay un dominio propio. Y el dominio propio es un componente del fruto del Espíritu que es desarrollado en la vida no del pastor solo, de todos los creyentes. En realidad, hermanos, a ver, si nosotros empezamos a mirar estas cualidades, estas cualificaciones para un obispado, cualquier hermano de la iglesia, bueno, hombre de una sola mujer, que no tenga varias, ¿sí? Claro. Sería el mismo requisito, si usted lo ve, cualquier hermano de la iglesia, sea ujier, no importa qué obra emplee, desarrolle. Tiene que ser solícito. Claro, todos los creyentes deberíamos ser solícitos. ¿Deberíamos ser templados? ¿Todos? Claro que sí, todos. Luego dice decoroso. Un hombre, pero un hombre decoroso. Recuerde que antes estaba hablando de la mujer, ¿se acuerda? Dice, no, que la mujer tiene que ser decorosa, tiene que ser modesta. El hombre también. El hombre también. ¿Por qué? Porque los hombres en aquella época, y sobre todo en aquella parte del mundo, también solían ser muy ostentosos. Ostentosos en su apariencia, ostentosos en su manera de vestir, ostentosos en cuanto a que les gustaba mostrarse. Mostrarse con muchas mujeres, mostrarse como muy piadosos, mostrarse como muy santos, mostrarse como muy religiosos. Si hacían oraciones, entonces ahí hacían oraciones fuertes, en voz alta, hasta contrataban personas para que le acompañaran y le hicieran grandes fiestas en que estaba haciendo oraciones, elevando al cielo. No. Aquí dice decoro, un hombre decoroso. Y cuando usted ve lo que hablaba de las mujeres, dice asimismo que las mujeres se atavían en ropa decorosa. Pero el decoro también es un requisito para el hombre. Tiene que haber en ese hombre que está anhelando el obispado, tiene que ser distinguido por la modestia, por el decoro. Un hombre que se ubica, un hombre que está ubicado en su llamado, en su posición, en ese reconocimiento y esa distinción como siervo del Señor. Entonces es decoroso. Amén. Con un temple, con una característica, con una actitud, con una cualidad que es esta. Hospedador, dice también. Vea esto. Hospedador. ¿Qué quiere decir? Que el pastor tiene que estar teniendo gente en la casa todo el tiempo y estar haciendo fiesta en la casa y cocinando y recibiendo gente que se quede a dormir. No necesariamente. Pero lo que sucede es que en aquel tiempo, hermanos, las personas viajaban de un pueblo a otro, iban de un lugar a otro y no habían como hoy hay hoteles. Hoy hay hoteles en todas partes, pero en ese tiempo no era tan así. Se quedaban, por ejemplo, si venían cristianos, se mudaban de un lugar a otro, o habían cristianos que llegaban,
o a veces aún personas de la congregación en necesidades. No había un hotel donde quedarse, un albergue donde quedarse. La gente se quedaba en las casas de los mismos creyentes. Entonces el pastor tenía que dar el ejemplo y decir, mi casa también está disponible para albergar a aquellos extranjeros, ¿verdad? O aquellos creyentes que vinieran de otras iglesias, que vinieran para ciertas celebraciones o lo que fuera. Y el pastor tenía que también tener esa cualidad de ser hospedador. Si estaba casado, los dos, ¿no? Porque si estamos considerando también en este caso una mujer, si él es pastor y el pastor está casado, y bueno, entonces los dos también tienen que ser solícitos, los dos deberían ser templados, los dos deberían ser decorosos y hospedadores. Eso sería lo ideal, porque imagínense, el pastor hospedador y la esposa no, ¿por qué traes gente a la casa? Que no me gusta, que ya te dije, que no, mira, yo me voy, cocina tú, atiéndelos tú. ¿Vio? Yo sé lo que está pensando. Usted sabe que esto sucede, hermanos. Inclusive hay hermanitos en la iglesia, matrimonios, en el que a veces es al revés. La esposa es solícita, la esposa es hospedadora y el esposo no. Y cómo sufre la hermana, porque a la hermana le gusta tener los hermanos en la casa, le gusta, si hay algún hermanito que viene de visita, dice, ay, yo lo quiero hospedar, que se quede en casa, y el esposo no le permite nada. Aquí no se queda nadie, en mi casa no me gusta nadie, lo cual no digo que no tenga razón en cierta forma, pero a veces ya es un extremo y se cierra completamente. Si tiene este llamado, será hospedador, ¿ok? Si usted cierra las puertas de su casa, completamente cerrada, no sé, aquí dice hospedador, hermano. Tiene que tener una disponibilidad en caso necesario, surge una oportunidad y una necesidad de que alguien tenga que ser hospedado. Bueno, usted ofrezca su casa. En este caso también incluye un hotel, por supuesto, porque a veces no tenés la comodidad, ¿cierto? Bien, entonces también puede ser alguien considerado como hospedador, es decir, siempre está dispuesto a recibir hermanos en Cristo, a extranjeros, y ubicarlos en algún lugar donde se puedan sentir cómodos. Y por favor, un hotel cumpliría ese requisito, cumpliría esto mismo que está aquí, hospedador. ¿Amén? Hospedador en la iglesia. Yo creo fehacientemente que esta iglesia, el Centro Cristiano, es una iglesia hospedadora, hermano. Y usted puede decir amén, amén, amén. Yo creo que esta es una iglesia hospedadora. Una iglesia que sabe recibir. Aquí en esta ciudad de Cape Coral y en la Florida, aquí es un estado hospedador. Tiene una característica de hospedar. Viene gente de todas partes, aún de todo el mundo y de todo el país, a finalmente radicarse aquí en la Florida por el clima, porque se jubilaron o porque vienen de otro país a establecerse aquí en la Florida. Entonces, este estado de por sí es un estado muy familiar, es un estado que hace sentir cómodo a uno. Hay otros estados, ¿sabe usted?, donde usted va, inclusive la misma gente de la iglesia, es cerrada. No te invita nadie a la casa. Es muy difícil confraternizar. La gente va al culto, sale del culto y nadie habla con nadie y hay unos pocos nada más que se dan con ese grupo y ya. Entonces, está faltando esta característica a veces en las iglesias, la de ser hospedadores. Por otro lado, hermanos, hay muchos que son demasiado hospedadores. Demasiado, ¿no? Tiene que haber un temple. Y aquí la última aptitud en este versículo 2 dice apto para enseñar. Los 5 llamados son, escuche, apóstol. Después dice otros profetas, otros evangelistas. Y luego dice otros pastores
y maestros. Dice pastor y maestro, porque se entiende que el pastor tiene que tener la aptitud de enseñar. ¿Cómo va a ser un pastor? El pastor es el que nutre a las ovejas, el pastor es el que alimenta a las ovejas. ¿Cómo va a ser pastor? Pero el pastor no puede enseñar. ¿Ha conocido usted algún pastor que no pueda enseñar? Sí. Enseñar no enseña, habla. Puede que hable, puede que sea tal vez predicador. Quizás no tenga en sí el llamado de pastor, sino que sea, mejor hubiera quedado como evangelista. Y hay una situación en cuanto a esto. Déjeme explicarle. Hay hermanos, o hermanas, vamos a decir, que el Señor ha llamado como evangelista. No pastor, no pastorear una iglesia local, sino evangelista. Entonces empiezan ahí a hacer sus visitas a diferentes lugares, a diferentes iglesias, a diferentes países, predicando el evangelio. Pero ¿qué sucede? La tarea del evangelista también depende de las invitaciones que tenga, y para mantenerse, si la persona se va a mantener económicamente a través de eso, bueno, tiene que ser por medio de ofrendas que reciba en los lugares donde vaya a impartir la palabra del Señor. Entonces, muchas veces los evangelistas también se frustran y dicen, no, mejor yo voy a abrir una iglesia, voy a ser pastor. Y tienes a un muy buen evangelista tratando de pastorear una iglesia, pero como pastor no va. ¿Por qué? Porque no es alguien que tenga ese contacto con la gente. No tiene esa predisposición de estar con la gente. ¿Entiende? No, es como que no. Está acostumbrado que llegó, subió, predicó, bajó, tomó su Biblia y se fue al hotel. ¿Entiende? Y hay muchas personas que tienen esa manera de ser. No digo que esté mal, pero ya para pastorear es otra situación muy diferente. Tiene que tener otra predisposición, tiene que haber una compasión, tiene que haber una misericordia, tiene que haber una accesibilidad al perdido, al pobre, al enfermo, al quebrantado de corazón. Amor, hermanos. Por eso es que usted, inclusive a la misma iglesia, la misma congregación, muchas veces, después de un tiempo de congregarse, llegan a determinar ellos o darse cuenta, está pastoreando, pero el llamado no está. Y a veces hay otras personas dentro de la congregación que tienen el llamado pastoral bien marcado. Sin embargo, no están pastoreando una iglesia como pastor principal. No necesariamente, déjeme aclarar otra cosa aquí, no necesariamente aquel que desea el obispado significa que vaya a ser el pastor de una iglesia local, o sea, el pastor principal. Puede tener el llamado como pastor, pero no necesariamente pastorear como el pastor principal de una congregación. Puede ser un pastor asociado, como diríamos. Puede ser uno de los pastores de la iglesia, y sobre todo iglesias que ya tienen un buen número de personas, se necesitan más de un pastor para atender. Bien, entonces no necesariamente, algunos dicen yo tengo el llamado de pastor y se piensan que es pastor principal de una iglesia. No, usted necesita una revelación y un entendimiento en cuanto a pastorear, muy bien, pero no necesariamente significa que el Señor le está llamando para pastorear como pastor principal de una iglesia. Puede ser que usted sea pastor, tenga un llamado de pastor, para colaborar con una iglesia en ese ámbito, en ese ministerio, como un pastor o uno de los pastores asociados, colaboradores. Esto es algo muy importante, que aquellos que tienen este llamado puedan tener el discernimiento, porque si no tienen el discernimiento, se colocan ahí como el pastor principal y el Señor no lo quería como pastor principal para dirigir la obra, sino que lo quería como un pastor que coopere, que colabore de apoyo al pastor principal.
Es muy importante esto. Amén. Porque si no, todos quieren ser pastor. No pueden ser todos pastores. Por eso dice, unos pastores y maestros. Tiene que poder enseñar. Este es un requisito, una cualidad. Más bien, estos son cualidades, vamos a decir. No requisitos, sino una cualidad. Ya es una cualidad que viene con el llamado. Si el Señor te llama a pastorear, tiene que gustarte enseñar. Y además el que enseña tiene un deseo profundo porque las personas entiendan. ¿Ah? ¿Quieres tú que las personas entiendan el mensaje? Y el Señor, y si tú tienes también el don de exhortar, el don de enseñar, entonces tú lo debes hacer conforme a la medida de fe que te ha sido dada. Entonces tú enseñas, y si el Señor te ha llamado para enseñar, el Señor te va a dar cosas para enseñar, cosas que están en la Biblia. Y tú lo vas a enseñar de manera en la que habrá revelación y las personas van a decir, ¡ay, sí, ahora lo entiendo! ¿Sabes por qué? Eres maestro. El pastorado y el maestro está junto. Por ejemplo, hay pastores que son excelentes maestros. La metodología, la manera de hablar, no son predicadores. El que predica y campaña, no, es maestro. Y el pastor es exclusivamente maestro. Ahora a veces falla en lo que es el pastorado en sí. Pero cuando es puesto delante de un púlpito allí o detrás de un púlpito y tener que enseñar un texto, es fantástico. Sabe enseñar, sabe explicar, vuelve, y la gente aprende. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque la iglesia será edificada. Versículo 3 dice, no amador del vino, o sea, las bebidas alcohólicas. Cuando dice aquí vino, no está hablando del jugo de la uva, no está hablando de la uva, la fruta, sino que aquí vino se traduciría como bebidas alcohólicas y bebidas con alcohol. No importa cuánto sea el grado de alcohol, pero bebidas con alcohol. No puede ser alguien que ame el vino. Entiéndalo. Alguien que tiene esa predisposición. Porque esto había sido un grave problema. Amén. Ya, bueno, en ese tiempo era un problema. Y desde el Antiguo Testamento era un problema. Los sacerdotes que iban a ministrar el templo y iban ebrios. Sí, desarrollaban las actividades de la administración y de la adoración, pero estaban borrachos. Tomaban. Y esto era algo que desencadenaba en todo tipo de pecado. Entonces, no puede ser alguien que sea dado al vino, alguien que tome. Siguiente, ni alborotador, no pendenciero. Una persona alborotadora, que donde sea que esa persona está, hay contienda, hay pelea, hay lucha, hay discusiones, irritado siempre, alterado siempre, enojado siempre, molesto siempre. Es alborotador. Se provocan situaciones explosivas y peleas, disensiones, problemas con esa persona en particular. Hay personas que ya tienen esa tendencia de ser alborotadoras. No puede ser el pastor alborotador. Siempre peleando, ya no puede ser así. Luego dice, ni codicioso de ganancias deshonestas. No puede ser avaro. No puede ser amador al dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. El evangelio de la prosperidad, que no es evangelio ninguno, pero como sea, el evangelio de la prosperidad, aquellos que uno ve que predican y que el dinero y dé tanto y Dios le da tanto y declara y decrete y haga y dé y la siembra y la cosecha y empiezan con todo esto.
O sea, lo que nosotros conocemos como lo que es el Evangelio de la Prosperidad, esos pastores, esos predicadores, tienen justamente este problema. Son codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué deshonestas? Porque utilizan el Evangelio, utilizan el nombre de Jesús, utilizan la iglesia, utilizan las cosas de la iglesia, cosas santas, sagradas, para poder obtener ganancias monetarias. Esa persona queda descualificada para la obra del ministerio. Punto. Si usted ve a un pastor, puede ser evangelista, puede ser profeta, con esa situación en su vida, que usted nota que hay un amor al dinero, a las ganancias, a lo económico, a las cosas, al dinero y todo lo que el dinero puede comprar, esa persona queda descualificada. Puede predicar muy bien, puede arrastrar masas de gente, pero esa persona, por más talentos que tenga, no cualifica para el pastorado. Por la sencilla razón que es un amador al dinero y a las ganancias deshonestas. No importa lo que diga y no importa lo que haga con tal de poder tener ganancia. Sino que dice, sino moderado. Moderado, una persona moderada en su estilo de vida, moderado. En la adquisición de cosas materiales, moderado. En sus palabras, moderado. En sus acciones, moderado. O sea, hay un temple. Hay una moderación. Hay un equilibrio. Y hay un balance justo, bíblico. Amén. Dice, no contencioso. Contencioso o alborotador está relacionado. Una persona contenciosa es, por ejemplo, estaban aquellos que predicaban a Jesús por contienda. Predican a tal o cual cosa e inclusive se caracterizan por ciertas doctrinas, pero las predican no con la motivación correcta en el corazón, sino que por contienda, solamente porque les gusta ser controversiales y les gusta pelear en cuanto a ciertos temas. Hay veces que predicamos cosas controversiales un poquito más difíciles, como lo había estado haciendo yo en estos días, porque me tocó el texto ahí acerca de las mujeres, si pueden hablar o no pueden hablar en la congregación, predicar, en fin. Aquí dice no contencioso. No puede ser un hombre que siempre está involucrado en contiendas familiares, contiendas con hermanos, contiendas hoy en día en el Facebook, en las redes sociales, contienda. El hermano hace un video, contienda. ¿Entiende? Y finalmente en este versículo 3 dice no avaro. No puede ser una persona avara si justamente el creyente se caracteriza por dar a la obra, dar a los necesitados. De gracia recibimos, de gracia damos. Entonces la avaricia no solamente en cuanto al dinero, la avaricia en todo sentido. Tú eres avaro, eres alguien que solamente dice todo para mí. O sea que hay un egoísmo en general. Esta no puede ser la característica de un pastor dirigiendo una iglesia local. En realidad, de ningún creyente, porque la verdad es esta. Si nosotros leemos estas cualidades, diríamos, bueno, ningún creyente puede ser amador al vino, ni alborotador, ni codicioso. Es obvio, pero si va a buscar el pastorado, con más razón. En el versículo 4 dice que gobierne bien su casa. ¿Qué significa que gobierne bien su casa? Bueno, que ese pastor, que además también es un esposo, en el caso que esté casado, que también es padre de familia, si tiene hijos, que pueda determinar claramente en su hogar cuáles son las pautas espirituales para gobernar esa casa, en el orden bíblico. Pero entienda, no está diciendo, cuando dice que gobierne bien su casa, no está diciendo que tiene que ser un dictador, un militar, un dictador en la casa.
que todo se tiene que hacer como Él dice, cuando Él dice, a la hora que Él dice y todas las veces que Él dice. Y todos tienen que ir cortitos allí como soldados. Que Él pega 4 gritos y todo el mundo atemorizado. No, hermano, eso no es ser alguien que gobierna bien su casa, sino que eso es alguien que gobierna mal su casa, alguien que infunde temor y miedo. Eso puede llegar a convertirse en abuso. No estamos hablando abusivos en su casa, sino que gobiernen bien. Bien. Amén. Que miren a Cristo y miren el modelo de Cristo. El Señor Jesús, Él es la cabeza de su iglesia. Él gobierna bien su iglesia. Y de Cristo deben aprender para gobernar su casa espiritualmente, bíblicamente. Dice que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, que los hijos aprendan a ser obediente a ese papá, que además es pastor, a esa madre, ¿verdad?, que los respeten y que esos hijos puedan mostrar una obediencia voluntaria a su padre por el hecho que su padre se está conduciendo conforme a sería Cristo. Su padre está siguiendo a Cristo, por lo tanto esos hijos con toda paz y con toda tranquilidad se someten, es decir, son hijos obedientes. No es un padre que irrita a los hijos, no es un padre que es abusivo con sus hijos, sino que es un padre amoroso, es un padre comprensivo, es un padre que, por supuesto, disciplina a sus hijos cuando es necesario, pero que también les muestra el amor. Entonces, estos hijos se sujetan a su padre, a su madre también, pero no por miedo y temor, porque el padre es un dictador y les va a castigar, sino que se someten por amor y porque ven en ese padre las características de Cristo. Vamos a dejarlo hasta aquí porque yo pensaba que iba a poder terminar el capítulo, pero veo que hay muchísimo para desarrollar, hermanos. Amén. Así que gracias por oír. Yo le quiero pedir un favor muy grande y se lo ruego. Comparta esto que acabamos de enseñar hoy, compártalo en las redes sociales, compártalo por Messenger, compártalo por WhatsApp, compártalo de toda manera que lo puede hacer y eso se lo agradezco de todo corazón, no le pido otra cosa. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente y sigan orando y sigan buscando el rostro del Señor, porque el Señor, Él está cerca, 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 y yo quiero tenerlo más cerca hoy que nunca. Que el Señor les bendiga. Un hombre más lindo no hay en la tierra, uno más hermoso no hay en el cielo. No hay nombre más bello que el nombre de Jesús. Por su nombre hoy tengo paz, tengo vida. Por su nombre sanan todas mis heridas. No hay nombre más bello que el nombre de Jesús. Jesús, a tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas. Jesús, Jesús, es tu nombre mi aliento y mi calma, el descanso y reposo de mi alma eres tú. Un nombre más lindo no hay en la tierra, uno más hermoso no hay en el cielo. No hay nombre más bello que el nombre de Jesús. En su nombre se calman las tempestades, en su nombre sanan las enfermedades. Sobre todo nombre
es el nombre de Jesús. Jesús, a tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas. Jesús, Jesús, es tu nombre mi aliento y mi calma, el descanso y reposo de mi alma. Eres tú, Jesús, a tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas. Eres luz, oh Jesús. Dulce Jesús, tú eres mi luz. Oh, oh. No hay otro nombre como el tuyo. Oh, oh. Tú eres el rey. No, no hay otro. Toda rodilla confesará. Tú eres el rey. Jesús. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Y yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voz.